Helena avanzó con su vientre pesado bajo la tormenta del desierto, llevando no solo el duelo de su viudez, sino también el rechazo de los suyos. Cuando halló a Nahale, un guerrero apache derrumbado por las heridas y el odio de la frontera, eligió salvarlo aún sabiendo el precio. Entre vendajes, silencios y miradas, nació un lazo improbable, un amor que desobedecía la guerra, y en ese amor, él entregó su vida, dejándole no soledad, sino la certeza de que su hijo nacería con el legado de un sacrificio. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Bajo el cielo de Chihuahua, la soledad de Helena Vargas era tan vasta como el desierto mismo, pero la tormenta que se avecinaba traería consigo algo más que un presagio de lluvia. Su pequeño rancho de adobe, bautizado con el apellido de un esposo que ya solo vivía en sus recuerdos, era un punto solitario aferrado a la tierra seca cerca del río Bavispe. Hacía un año que el silencio se había convertido en su compañero más constante. Un silencio que solo rompía el viento o el murmullo de sus propias oraciones por el hijo que crecía en su vientre. Aquella tarde, el aire estaba quieto y pesado, cargado de un calor que prometía un final violento para el día. Helena se movía con la lentitud deliberada del embarazo avanzado, revisando los brotes de maíz y frijol en su pequeño huerto, una mano siempre apoyada en la curva de su espalda. Cada tarea era un diálogo con el pasado y una apuesta por el futuro. Recordaba las manos de su esposo, fuertes y amables, plantando esas mismas semillas a su lado, y luego sentía el suave aleteo de su hijo dentro de ella, una promesa de que no todo estaba perdido. La tormenta no anunció su llegada, simplemente estalló. El cielo se oscureció en un instante, y el viento aulló como un depredador, azotando el rancho con ráfagas de polvo y lluvia. Helena se apresuró a entrar, atrancando la pesada puerta de madera justo cuando el aguacero desataba toda su furia. Adentro, junto al fuego parpadeante en el hogar, el mundo se redujo a 4 paredes que gemían bajo el asalto de la naturaleza. Abrazó su vientre, sintiéndose tan vulnerable como su pequeña casa en medio de la inmensidad, un refugio frágil contra un mundo hostil que no hacía distinciones. Rezó porque los cimientos resistieran, por ella y por la vida inocente que dependía enteramente de su supervivencia. A la mañana siguiente, el mundo había renacido en un silencio bañado por una luz clara y limpia. La tormenta se había ido, dejando tras de sí el aroma a tierra mojada y un paisaje alterado. Helena salió con cautela a evaluar los daños. Una parte del corral se había venido abajo y varias tejas habían volado del cobertizo, pero la casa había aguantado. Fue entonces cuando lo vio. Una mancha oscura sobre la tierra rojiza que no estaba allí el día anterior. Un rastro anómalo que la curiosidad, más fuerte que el miedo, la obligó a seguir. El rastro la condujo más allá del pozo, hacia un grupo de mezquites, y allí, tendido boca abajo sobre el barro, yacía el cuerpo de un hombre. Su largo cabello negro estaba revuelto y pegado a su espalda, y vestía las pieles y mocasines de un guerrero apache. El corazón de Helena se detuvo. Todo lo que le habían enseñado, todas las historias de terror susurradas en los pueblos sobre los salvajes de las montañas, se agolparon en su mente. Su primer instinto fue correr, encerrarse en la casa y fingir que no había visto nada. Era un enemigo, la encarnación de todo lo que su gente temía y odiaba. Pero entonces, un débil gemido escapó de los labios del hombre. No estaba muerto, estaba herido, solo y a merced de los elementos. Helena se quedó paralizada, una mano protectora sobre su vientre. Arriesgarse por él era una locura, podría ser una trampa. Si alguien la descubría, la llamarían traidora y la repudiarían. Sin embargo, al observar su espalda inmóvil, manchada de sangre y lodo, no vio a un monstruo ni a un guerrero, vio a un ser humano sufriendo, tan vulnerable como ella misma se había sentido durante la tormenta. Su propia pérdida le había enseñado el valor de cada aliento, y el instinto que la preparaba para ser madre le gritaba que protegiera la vida, cualquier vida. En ese instante, la elección se hizo clara, tan terrible como inevitable. Con un esfuerzo que desgarró sus músculos y puso en riesgo su embarazo, Helena comenzó a arrastrar al pesado guerrero hacia la seguridad de su hogar, sin saber si estaba acogiendo a un hombre o a su propia sentencia de muerte. Dentro de las 4 paredes de adobe,
Dos mundos enemigos yacían bajo el mismo techo, uno inconsciente y el otro luchando con el peso de una imposible elección. Afuera, la noche había reclamado el desierto, envolviendo el pequeño rancho en una oscuridad profunda y silenciosa. Pero para Elena, la verdadera oscuridad estaba en la incertidumbre que ahora habitaba su hogar. Con manos temblorosas, encendió varias velas más, cuyo resplandor danzante luchaba contra las sombras que se aferraban a los rincones de la habitación principal. El hombre yacía sobre un catre que ella había arrastrado cerca del hogar. Su respiración era superficial y febril. Lo primero era el agua y la limpieza. Llenó un cuenco con agua tibia de la reserva que mantenía junto al fuego y buscó sus retales de lino más limpios. Arrodillada a su lado, el olor a sangre y tierra mojada llenó sus sentidos, casi haciéndola retroceder. Con cuidado, comenzó a cortar la tela de su pantalón de piel de venado para dejar al descubierto la herida en su muslo. Fue entonces cuando la vio, y un escalofrío de pavor recorrió su espalda. No era un corte limpio de cuchillo ni el desgarro de la garra de un animal. Era un agujero ennegrecido y feo, la marca inconfundible de una bala. Alguien le había disparado, y esa gente, quienquiera que fuese, podría estar buscándolo. La realidad de su situación la golpeó con la fuerza de una bofetada. No solo había traído a un apache a su casa, había traído un conflicto violento. Mientras limpiaba la herida con la mayor delicadeza que pudo, el bebé se movió dentro de ella. Una patada suave pero insistente, como si sintiera su angustia. Elena posó una mano sobre su vientre, un gesto instintivo de protección. «Shh, mi niño, todo está bien», susurró, aunque las palabras sonaban huecas incluso para ella. Observó el rostro del hombre a la luz de las velas. Tenía los pómulos altos y una mandíbula fuerte, marcada por una vieja cicatriz que le cruzaba la ceja. A pesar de la suciedad y la sangre, no era el rostro de un monstruo. Era el rostro de un hombre que había conocido el dolor. La noche se hizo eterna. La fiebre del guerrero subió, y con ella llegaron los delirios. Murmuraba palabras guturales en una lengua que le erizaba la piel a Elena, frases entrecortadas que sonaban a veces a órdenes, a veces a lamentos. Ella no se apartó de su lado. Recordó las lecciones de su abuela, una mujer que confiaba más en las hierbas del campo que en los médicos del pueblo. Preparó una infusión de corteza de sauce para la fiebre y la administró con cuidado entre sus labios resecos, gota a gota. Machacó hojas de llantén para hacer una cataplasma que aplicó sobre la herida de bala para evitar la infección. Cada acción era una rebelión contra el miedo que le decía que lo abandonara. Mientras lo cuidaba, su miedo comenzó a dar paso a una extraña fascinación. Notó los finos tatuajes que adornaban sus antebrazos, patrones geométricos que hablaban de una cultura y un arte que ella desconocía por completo. Vio la fuerza en sus manos, ahora inertes, y se preguntó qué historias podrían contar. El agotamiento finalmente la venció. Se acurrucó en la vieja mecedora de su esposo, demasiado cansada para ir a su cama, demasiado asustada para dejar al extraño sin vigilancia. Colocó un pesado cuchillo de cocina sobre la mesita a su lado, un pobre consuelo contra un peligro que no podía definir. Con una mano en su vientre, se dejó llevar por un sueño ligero e inquieto. Fue entonces, en el silencio más profundo de la madrugada, cuando un grito la despertó de golpe. No fue un grito de dolor, sino una sola palabra, una orden ladrada con una autoridad aterradora en su lengua apache. Dago. El sonido la dejó con el corazón desbocado. Un recordatorio brutal y sonoro de la inmensa distancia que los separaba, del abismo cultural que había invitado a cruzar el umbral de su puerta. Permaneció despierta hasta que los primeros rayos pálidos del alba se filtraron por la ventana. El hombre estaba más tranquilo, su respiración era más profunda, y la fiebre parecía haber cedido un poco. Con el cuerpo dolorido por la mala postura, se acercó para cambiarle las vendas. Justo al amanecer, mientras Elena le cambiaba las vendas, los ojos de Nahale se abrieron de golpe. Estaban llenos de confusión, dolor y una cautela animal que la dejó paralizada. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. El silencio entre ellos era más denso que cualquier palabra,
un abismo de miedo y desconfianza que solo un simple gesto podía empezar a cruzar. El sol de la mañana entraba a raudales por la pequeña ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y el rostro receloso del guerrero apache. Nahalé no había intentado moverse de nuevo. Estaba apoyado contra la pared, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de los movimientos de Helena, con una intensidad que la hacía sentir como una presa bajo la mirada de un halcón. Había dolor en su mirada, pero debajo de él había una inteligencia aguda y una voluntad de hierro que la fiebre no había podido quebrar. Helena tragó saliva, obligándose a mantener la calma. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor ansioso que resonaba en sus oídos. Se movió despacio, sin hacer gestos bruscos, dejó el cuchillo de cocina sobre la mesa, bien a la vista, antes de acercarse a la lumbre para calentar un poco del caldo de conejo que había preparado el día anterior. Cada paso era meditado. Sabía que él estaba evaluándola, juzgando si era una amenaza o una salvadora, una carcelera o una improbable aliada. Llenó un cuenco de barro con el caldo humeante y se lo ofreció, manteniendo una distancia prudente y mostrando las palmas de sus manos vacías. Él la observó durante un largo instante antes de aceptar el cuenco. Lo hizo con una sola mano. La otra nunca se alejó del mango del cuchillo, que aún llevaba en el cinto. Bebió el caldo a sorbos, despacio, sin apartar los ojos de ella. El simple acto de aceptar su comida fue un primer paso, una tregua frágil en la guerra silenciosa que se libraba en la pequeña habitación. Cuando terminó, le devolvió el cuenco. Sus dedos rozaron los de ella por una fracción de segundo, un contacto que fue como una descarga eléctrica, un recordatorio de la humanidad que compartían a pesar de todo lo que los separaba. Envalentonada por ese pequeño avance, Helena decidió que no podían seguir así. Señaló su propio pecho y dijo su nombre en voz baja pero clara: Helena. Luego, con un gesto interrogante, lo señaló a él. La miró, una chispa de comprensión en sus ojos. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro ronco, áspero por el desuso y la fiebre. Nahale. El nombre flotó entre ellos, una primera piedra en el puente que intentaban construir sobre el abismo. Fue entonces cuando él intentó incorporarse. Un gruñido de dolor escapó de sus labios cuando el peso de su cuerpo recayó sobre la pierna herida. Se tambaleó, a punto de caer. El instinto de Helena fue más rápido que su miedo. Se lanzó hacia adelante y lo sujetó por los hombros para evitar que cayera. Él se tensó al contacto. Su cuerpo se puso rígido como una roca, pero estaba demasiado débil para apartarla. Mientras lo ayudaba a recostarse de nuevo, sus rostros quedaron a escasos centímetros. Por primera vez, sus miradas se encontraron sin la barrera de la hostilidad o la sospecha. En los ojos de él, ella vio una profunda vulnerabilidad, y en los de ella, él vio no a una enemiga, sino a una mujer asustada que por alguna razón que no podía comprender, le había salvado la vida. Más tarde ese día, la tensión había disminuido ligeramente. Helena cosía ropa para el bebé en su mecedora mientras Nahal descansaba, observando el exterior a través de la ventana. Fue entonces cuando el cuerpo de Helena se heló. En la cima de una colina lejana, una silueta se recortaba contra el cielo azul brillante. Un hombre a caballo. No era un vaquero. Por la forma de su sombrero y el rifle que descansaba sobre su regazo, reconoció el uniforme de los rurales, la milicia estatal, y por la forma en que el hombre se sentaba en su silla, con una arrogancia inconfundible, supo exactamente quién era. El capitán Mateo Reyes, un hombre cuya reputación de crueldad hacia los apaches era tan vasta como el propio desierto de Chihuahua. El pánico se apoderó de ella. Nahale, notando el cambio en su postura, siguió su mirada hasta la colina. A pesar de la distancia y de sus heridas, no hubo duda en su reacción. Su cuerpo se tensó como un resorte, su rostro se convirtió en una máscara de piedra y su mano se aferró instintivamente a su cuchillo. Entendía la amenaza tan bien como ella. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada compartida se forjó una nueva realidad. Ya no eran una mujer mexicana y un guerrero apache. Eran dos personas con un secreto mortal y ahora un enemigo en común. El capitán Reyes observó el rancho durante un largo minuto antes de girar su caballo y marcharse.
No había sido una visita. Había sido una advertencia. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que regresara? El rancho, que una vez fue un santuario de soledad, se había convertido en una jaula de secretos, y los barrotes se estrechaban con cada nuevo amanecer. Pasaron varios días, marcados por el sol implacable y una quietud cargada de tensión. La presencia del capitán Reyes en la colina había dejado una cicatriz en la paz del lugar, un recordatorio constante de que su frágil mundo podía ser destruido en cualquier momento. Dentro de la casa de adobe, sin embargo, algo nuevo y delicado comenzaba a crecer en el espacio entre el miedo y la supervivencia. La comunicación entre Elena y Nahale se convirtió en un lenguaje propio, tejido con retazos de español, gestos y sonidos guturales de la lengua apache que ella empezaba a reconocer. Él aprendió a decir gracias y agua. Ella aprendió a decir shini, que él le explicó significaba amigo, aunque la forma en que lo decía implicaba algo más profundo. Nahale recuperaba sus fuerzas a una velocidad asombrosa. Pronto pudo moverse por la casa, aunque todavía con una cojera pronunciada. Su presencia ya no era la de un bulto inerte junto al fuego, sino la de un guardián silencioso. Observaba a Elena mientras ella trabajaba, y una tarde, mientras ella remendaba una manta, él tomó un trozo de madera de mezquite y comenzó a tallarlo con su cuchillo. Durante horas, sus manos se movieron con una destreza y una concentración que la hipnotizaron. Cuando terminó, le tendió la mano. En su palma descansaba la figura de un pequeño oso, pulida y perfecta. Señaló la figura y luego el vientre de Elena. Un oso, para los apaches, era un símbolo de fuerza y protección. El gesto la conmovió hasta las lágrimas. No fue un simple regalo, fue una promesa, un reconocimiento del pequeño guerrero que ella llevaba dentro. En ese momento, Elena supo que el vínculo entre ellos ya era irrompible. La normalidad era una ilusión que se hizo añicos una mañana sin previo aviso. El sonido de cascos de caballo acercándose hizo que ambos se congelaran. No era un viajero solitario, eran dos jinetes. Nahale no necesitó una orden. Se movió con una rapidez silenciosa que desmentía su herida. Levantó la pequeña trampilla de madera en el suelo de la cocina que llevaba a un sótano diminuto y se deslizó dentro. Elena volvió a colocar una alfombra de piel de oveja sobre la trampilla, justo cuando unos golpes autoritarios resonaron en la puerta. Su corazón martilleaba en su pecho. Respiró hondo y fue a abrir. El capitán Mateo Reyes estaba allí, con el sol a su espalda, su silueta alta y amenazadora. A su lado, un cabo con cara de pocos amigos. «Señora Vargas», dijo Reyes. Su voz era una mezcla de falsa cortesía y acero. Una visita de cortesía, para asegurarme de que la tormenta no la trató con demasiada dureza. Sus ojos no miraban a Elena, sino que escrutaban el interior de la casa por encima de su hombro. «Capitán», respondió Elena, obligando a su voz a sonar firme. «Es usted muy amable. Como puede ver, todo está en orden». «¿Seguro?», insistió él, desmontando y acercándose a la puerta. «Parece usted nerviosa, señora, y algo pálida». Su mirada se posó en la mesa de la cocina, donde había dos cuencos, el de ella y el que Nahale acababa de usar. Elena sintió que la sangre se le helaba. «Son las molestias del embarazo, capitán. Unos días son mejores que otros», mintió ella, llevando una mano a su vientre como para dar énfasis a sus palabras. «A veces preparo comida y luego no tengo estómago para comerla». Reyes sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. Por supuesto, el milagro de la vida. Entró en la casa sin ser invitado, sus botas haciendo un ruido profano en el suelo de tierra apisonada. Caminó por la pequeña estancia, tocando objetos, abriendo la despensa. «Veo que se las arregla bien sola. Mucha carne seca para una sola mujer. Me preparo para el invierno, capitán. Y para cuando el bebé llegue y no pueda trabajar tanto», replicó ella. Cada palabra cuidadosamente elegida. Debajo de sus pies, podía sentir el silencio absoluto de Nahale, una ausencia tan pesada que temía que el propio Reyes pudiera sentirla. El capitán no parecía convencido. Se detuvo frente a ella. Su proximidad era intimidante. Justo cuando Elena pensó que iba a acusarla, el bebé en su vientre dio una patada violenta y sorpresiva. Ella se sobresaltó y un pequeño gemido de dolor y sorpresa escapó de sus labios. Reyes la miró fijamente,
sus ojos entrecerrados. Por un segundo eterno, Elena contuvo la respiración, aterrorizada de que él pensara que el sonido había venido de abajo, que había sido una señal. Pero el capitán simplemente chasqueó la lengua. «Veo que el pequeño Vargas tiene carácter. Bueno, no la molesto más, señora». Se dirigió a la puerta. «Pero le doy un consejo. Esta es una tierra peligrosa. Si ve algo inusual, debe informarme de inmediato. Por su bien y por el del niño». Cuando Reyes finalmente se fue, Elena se apoyó contra la puerta, temblando, esperando hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo. Entonces, se apresuró a levantar la alfombra y abrir la trampilla. Nale emergió, su rostro sombrío. «Él volverá», dijo en un español quebrado. «Y la próxima vez no vendrá solo a hablar». En el video anterior les conté una historia muy intensa sobre una mujer embarazada, herida, que arriesgó su vida para salvar a un apache que moría de sed en el desierto. En este video, vamos a ver qué sucedió después de que aquella mujer lo rescatara y cómo cambió su destino para siempre. La verdad, una vez revelada, no ofrecía libertad, sino el peso de un nuevo y aterrador destino. La noche cayó sobre el rancho, pero no trajo consigo el alivio del fresco del desierto, sino una atmósfera densa y sofocante que se adhería a las paredes de adobe como un sudario. La visita del capitán Reyes había dejado una ponzoña en el aire, y el silencio que siguió a su partida era más ominoso que cualquier amenaza hablada. Elena y Nahale se sentaron a la mesa de la cocina, la luz de una única vela proyectando largas y temblorosas sombras a su alrededor. El pequeño oso de madera que él había tallado descansaba sobre la mesa, un diminuto faro de inocencia en un mar de peligro que se embravecía por momentos. Fue Nahale quien rompió el silencio. Su rostro, por lo general una máscara impasible de guerrero, estaba grabado con una profunda preocupación. Miró a Elena, y en sus ojos oscuros ella vio un torbellino de gratitud y un inmenso pesar, como si lamentara haberla arrastrado a su tormenta. «Elena», dijo, su español todavía quebrado pero ahora cargado de una urgencia sombría, «debes saber, el peligro es más grande de lo que crees». Le explicó que el capitán Reyes no era un simple soldado patrullando el territorio. Era un hombre cuya ambición era una enfermedad, un cazador cuya reputación se había forjado con la sangre de inocentes. «Ese hombre», continuó Nahale, «ha quemado aldeas enteras solo por la sospecha de que ayudaban a mi gente. No conoce el honor. Su presa, el trofeo que anhelaba por encima de todos los demás, no era un guerrero solitario y herido. Mi hermano se llama Victorio», pronunció Nahale, y el nombre pareció llenar la pequeña habitación con un poder ancestral, con el eco de gritos de guerra y el retumbar de cascos de caballos en las llanuras. Elena contuvo el aliento, sintiendo un vértigo repentino. El nombre de Victorio era una leyenda, un mito susurrado con una mezcla de miedo y asombro en cada pueblo y hacienda del norte de México. Era el fantasma de la Sierra Madre, el líder indomable de los últimos chiricahuas libres, un estratega brillante que había humillado al ejército mexicano una y otra vez. Para el gobierno, era el demonio encarnado, la personificación de la resistencia salvaje. Para su pueblo, era la última llama de esperanza en una noche que amenazaba con consumirlos a todos. «Reyes no me busca a mí», concluyó Nahale, su voz apenas un susurro. «Él cree que yo lo llevaré hasta mi hermano, y ahora cree que tú eres su mapa, su carnada». Las palabras cayeron sobre Elena como las losas de una tumba. El hombre al que había cuidado, el hombre cuyo toque le había recordado que su corazón aún podía sentir, no era solo un fugitivo, era una reliquia sagrada de un pueblo en guerra, el corazón mismo de la resistencia. Y ella, por un simple acto de compasión nacido en la soledad de su duelo, se había tropezado con el centro de un conflicto que había definido la historia de aquella tierra durante generaciones. La comprensión la golpeó con una náusea helada. No había vuelta atrás. No había forma de borrar lo que había hecho, de volver a ser la invisible viuda Vargas. Su rancho ya no era un hogar, era una trampa mortal. A los ojos de la ley, a los ojos de Reyes, ella ya no era una mujer respetable. Era la cómplice, la amante de un enemigo del Estado, una traidora. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y todo lo que había conocido, la memoria de su esposo, el honor de su apellido, toda su vida, se desmoronaba en el abismo.
Viendo el pánico desdibujar sus facciones, Nahale se inclinó hacia adelante. Su voz se suavizó, tratando de anclarla en medio del caos de sus pensamientos. «Hay una salida», dijo. «Pero debemos irnos. Esta misma noche». Le explicó el plan con una claridad precisa que hablaba de una vida entera escapando y sobreviviendo. Dejaría una señal en las rocas al norte del rancho, un arreglo de piedras y ramas que solo su gente entendería. En 2 días, un pequeño grupo de guerreros de Victorio estaría esperándolos en un punto secreto en las montañas, un cañón conocido como la Boca del Lobo. Desde allí, la llevarían a un lugar seguro, un ranchería oculto, donde el ejército nunca podría encontrarlos. La miró fijamente, suplicándole con los ojos. «Elena, debes venir conmigo». Ella negó con la cabeza, las lágrimas nublando su visión, un sollozo ahogado en su garganta. «¿Ir? ¿A dónde?» «A vivir como una fugitiva, escondiéndome entre las rocas. Estoy embarazada, Nahale. No puedo sobrevivir ahí fuera». «Aquí no puedes sobrevivir», la interrumpió él, su voz firme pero llena de una ternura desgarradora. «Reyes no te creerá, te llevará, te interrogará, y cuando no consiga lo que quiere, te matará. A ti y al niño». Se levantó de su silla y se arrodilló lentamente frente a ella, un gesto de sumisión que contradecía por completo su naturaleza de guerrero. Tomó las manos de Elena entre las suyas. Eran cálidas y fuertes, un ancla en su mundo que se hundía. «Yo perdí a mi familia, mi esposa, mi hijo, asesinados por hombres como Reyes. No permitiré que le ocurra a otra familia, no a la tuya». Su pulgar acarició los nudillos de ella. «Con mi gente estarás protegida. Te lo juro por el espíritu de mis antepasados. Victorio te aceptará. Las mujeres te ayudarán. Tu hijo nacerá libre, bajo un cielo abierto, no en una celda. Aquí. Aquí solo le espera la ira de Reyes y la tumba». Elena retiró las manos y se levantó, caminando como una sonámbula por la pequeña estancia. Su mirada se posó en la mecedora donde su esposo solía sentarse, en el retrato descolorido sobre la repisa, en la cuna a medio terminar en la esquina, cuyo aroma a pino fresco llenaba la habitación. Eran los fantasmas de una vida que le habían arrebatado y los sueños de una vida que nunca sería. Todo lo que amaba y había perdido estaba entre aquellas 4 paredes. Entonces, sintió un movimiento vigoroso dentro de ella, una vida nueva y tenaz que luchaba por existir, ajena a los odios y las fronteras de los hombres. La decisión dejó de ser sobre el pasado, sobre el miedo o incluso sobre el amor que sentía nacer por el hombre que la observaba con el alma en los ojos. Se convirtió en la única elección que una madre podía hacer. Se giró para mirarlo, las lágrimas secas en sus mejillas, sus ojos claros y llenos de una nueva y feroz determinación. Puso una mano sobre su vientre, un gesto que era tanto una promesa como un escudo. «Iré contigo», susurró, y la palabra fue un adiós y un juramento. En la oscuridad de la noche, prepararon un pequeño bulto con lo esencial, un poco de carne seca, un odre de agua, las hierbas medicinales de Elena y el pequeño oso de madera. Mientras Elena echaba una última mirada a su hogar, a la silueta oscura contra el cielo estrellado, un aullido de coyote resonó a lo lejos, un canto solitario y salvaje. Era una señal de que el mundo, al que estaba a punto de entrar, ya la estaba llamando. Cada paso que la alejaba de su hogar era un paso hacia un desierto desconocido, un mundo donde las viejas reglas habían muerto y las nuevas aún no estaban escritas. La noche en la Sierra Madre era una entidad viva, un manto de oscuridad salpicado por el brillo frío de 1000 estrellas y lleno de susurros que el viento arrancaba de los cañones y los saguaros. Para Elena, cada sombra era una amenaza potencial, cada chasquido de una rama una posible emboscada. El miedo era un compañero constante, pero Nahale era su ancla. Se movía por el terreno traicionero con una seguridad instintiva, como si la propia tierra le indicara el camino. Su mano nunca se apartaba de la de ella, guiándola sobre las rocas sueltas y a través de los arroyos secos. El viaje fue una prueba brutal. El peso de su embarazo, que en el rancho había sido una bendición sosegada, se convirtió en una carga agotadora. Los músculos de su espalda gritaban en protesta, y sus tobillos se sentían frágiles como el cristal. Más de una vez tropezó,
y solo los brazos de acero de Nahale evitaron que cayera. Él parecía no sentir el cansancio, su energía alimentada por la urgencia y la responsabilidad. Compartían el agua de su odre en silenciosos descansos de apenas unos minutos, tiempo durante el cual Elena se apoyaba contra una roca, tratando de recuperar el aliento mientras Nahale vigilaba, sus oídos atentos al más mínimo sonido. Ella no era una mujer débil. La vida en la frontera la había endurecido. Pero este era un mundo diferente. Un mundo que exigía una resistencia que ella no estaba segura de poseer. Sin embargo, cada vez que sentía que no podía dar un paso más, una suave patada en su interior le recordaba por qué estaba allí, por qué debía seguir adelante. Justo cuando los primeros indicios del alba teñían de gris el horizonte oriental, Nahale se detuvo. Habían llegado a una pequeña meseta rodeada de altos pilares de roca que parecían dedos de gigantes apuntando al cielo. Aquí, susurró se llevó 2 dedos a los labios y emitió un silbido bajo y trémulo, el canto de una lechuza que se repitió 3 veces. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que Elena podía oír el latido de su propio corazón. Y entonces, como si hubieran brotado de la propia piedra, aparecieron. No hubo sonido, ni advertencia. Un momento no había nada, y al siguiente, una docena de figuras estaban allí, rodeándolos. Eran altos y delgados, vestidos con pieles y armados con rifles y cuchillos. Sus rostros, pintados con tenues líneas de ocre y carbón, eran máscaras de severidad. Elena se quedó sin aliento, su mano volando instintivamente hacia su vientre. Se sentía pequeña, frágil y terriblemente fuera de lugar en su sencillo vestido de algodón. Un hombre se adelantó. Era más alto que los demás, con un rostro que parecía tallado en la misma roca de la montaña, anguloso, surcado por arrugas de sabiduría y dureza, y coronado por una melena de cabello negro con hilos de plata. Su mirada era la de un águila, penetrante e imperiosa. Nahale dio un paso al frente, y el hombretón rompió su solemne compostura con una amplia sonrisa. Se abrazaron, no como simples compañeros, sino con la fuerza de un vínculo forjado en la sangre y el fuego. Era Victorio. Después del saludo, los ojos del gran jefe se posaron en Elena. La examinó de la cabeza a los pies, y su mirada no era hostil, sino de una curiosidad tan intensa que sintió como si pudiera ver directamente en su alma, leyendo sus miedos, su determinación y la historia de su dolor. Nahale habló en su lengua. Su voz era un torrente rápido y apasionado. Contó la historia, la tormenta, la herida, la visita de Reyes, la decisión de Elena. Victorio escuchó sin interrumpir. Su expresión nunca cambió. Mientras Nahale hablaba, Elena sintió otra mirada sobre ella, una llena de veneno. Provenía de un guerrero más joven, con una cicatriz desagradable en el labio, cuyos ojos negros la taladraban con un odio puro y sin disimular. Supo, sin necesidad de palabras, que ese hombre, Zanna, nunca la aceptaría. Cuando Nahale terminó, un pesado silencio cayó sobre el grupo. El destino de Elena pendía de la decisión de Victorio. Finalmente, el jefe asintió lentamente, dio un paso hacia ella, moviéndose con una gracia que desmentía su tamaño. Se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía ver el intrincado trabajo de cuentas en su chaleco de piel. Entonces, para su completa sorpresa, le habló en un español claro y resonante. «Cualquier persona que mi hermano protege, yo la protejo», dijo, y sus palabras no eran una simple frase, sino un decreto. Luego, su mirada se suavizó al posarse en la curva de su vientre. Levantó una mano, no para tocarla, sino para mantenerla suspendida suavemente cerca de ella, un gesto de reverencia. «Y protegemos el futuro». Un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo escapó de los labios de Elena. Las lágrimas acudieron a sus ojos, lágrimas de gratitud y de un agotamiento abrumador. Estaba a salvo, por ahora, mientras el grupo se preparaba para adentrarse más en las montañas, para desaparecer en el corazón de la Sierra Madre. Elena se giró para mirar una última vez en la dirección de la que habían venido. En el horizonte lejano, justo donde el sol comenzaba a elevarse, una delgada columna de humo negro se alzaba hacia el cielo. Supo, con una certeza helada que le oprimió el corazón, que era el humo de su rancho, de su vida pasada, ardiendo hasta los cimientos. En el corazón de la Sierra Madre, la vida se medía en amaneceres ganados,
y el amor florecía como una flor del desierto, desafiante, inesperado y frágil. El campamento de Victorio, que los apaches llamaban una ranchería, era un laberinto de refugios de mimbre y pieles, perfectamente camuflado en un pliegue de las montañas. Para Elena, al principio, fue un lugar de prueba. Era una extraña, una endé la palabra que usaban para referirse a la gente blanca o mexicana, y su presencia era una anomalía. Las mujeres la observaban con ojos cautelosos. Los niños la rodeaban en un silencio curioso. Y los guerreros, a excepción de Nahale y Victorio, la ignoraban. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. Elena, impulsada por la necesidad de pertenecer y la determinación de no ser una carga, se dedicó a aprender. Observaba y imitaba. Aprendió a curtir las pieles hasta dejarlas suaves como la seda, una tarea ardua que le dejaba las manos en carne viva. Aprendió a encontrar agua donde parecía no haberla, a reconocer las plantas comestibles y a moverse por el terreno sin hacer ruido, una lección que su creciente embarazo hacía cada vez más difícil. Su torpeza inicial dio paso a una competencia silenciosa. El punto de inflexión llegó cuando el hijo pequeño de una de las mujeres cayó enfermo con una fiebre que no cedía. El chamán había hecho sus cantos, pero el niño empeoraba. Elena, reconociendo los síntomas, preparó una infusión con las hierbas que su abuela le había enseñado a usar, una mezcla de gordolobo y sauco. Se la ofreció a la madre desesperada, quien, tras dudar un instante, la aceptó. A la mañana siguiente, la fiebre del niño había bajado. Aquel acto de curación fue un puente. Las mujeres comenzaron a hablarle, a compartir con ella sus historias y sus risas. Le dieron un nombre en su lengua: Iskenain, la mujer de corazón fuerte. Su corazón, de hecho, se había fortalecido, no solo por la adversidad, sino por el amor. La relación con Nahal se había profundizado, convirtiéndose en el centro de su existencia. Él era su maestro, su protector y su confidente. Una noche, mientras estaban sentados lejos del fuego del campamento, bajo un cielo tan claro que la Vía Láctea parecía un río de diamantes, él tomó su mano. «Mi corazón ya no me pertenece, Iskenain», dijo en voz baja. «Es tuyo desde el día en que me salvaste». Elena sintió que una calidez se extendía por su pecho, ahuyentando los últimos fantasmas de su soledad. «Y el mío es tuyo». «Nahale», respondió ella, su voz apenas un susurro. Él sacó un pequeño amuleto de cuero, adornado con una cuenta de turquesa. «Para el niño», dijo, atándolo suavemente a su muñeca, «para que los espíritus lo protejan». No fue una propuesta de matrimonio al estilo de su gente, pero Elena entendió el significado. Era un compromiso, la formación silenciosa de una nueva familia en el lugar más improbable del mundo. Pero la paz en la Sierra Madre era un bien precario. Fue destrozada una tarde por el eco repentino de disparos. Un pequeño grupo de exploradores del ejército, que se había adentrado más de lo prudente en el territorio apache, se había topado con sus centinelas. El campamento explotó en una actividad febril y ordenada. Los guerreros desaparecieron entre las rocas como espectros, sus rifles escupiendo fuego. Naa le besó la frente de Elena. «Quédate aquí, no te muevas», le ordenó antes de desaparecer. El miedo atenazó a Elena, un miedo frío, no por ella, sino por él, por la gente que se había convertido en su gente. En medio del caos, vio a uno de los guerreros caer, herido en el hombro. Las mujeres y los niños se habían refugiado, pero Elena no se movió. Su pasado como espectadora había muerto en el rancho. Corrió hacia el herido, rasgó un trozo de su propia enagua y presionó la tela contra la herida para detener la hemorragia. Otro guerrero, agazapado cerca, se estaba quedando sin munición. Sin dudarlo, Elena tomó las balas de la canana del herido y comenzó a recargar el rifle del otro con una rapidez que la sorprendió a sí misma. Su mente estaba clara, sus manos firmes. Era Iskenain. La escaramuza fue breve y violenta. Los soldados, superados en táctica y conocimiento del terreno, fueron repelidos, dejando a 2 de los suyos atrás. Cuando los guerreros regresaron, vieron a Elena, con el rostro manchado de pólvora y sangre, terminando de vendar al herido. Un murmullo de respeto recorrió el grupo, pero no todos compartían ese sentimiento.
Zana, cuyo rostro estaba contraído por la furia de la batalla, se plantó frente a Nahale. «¿Lo ves?», gritó en apache, señalando a Helena. «Ella los trae. Es una maldición. Desde que llegó, los soldados se acercan más. Nos has debilitado a todos por esta mujer de». El aire se llenó de una tensión mortal. Nahale se puso delante de Helena. Su cuerpo era un escudo. «Ella ha demostrado más valor que tú hoy», Zana respondió. Su voz era un gruñido bajo y peligroso. Los dos hombres se miraron, a punto de sacar los cuchillos. Fue entonces cuando la voz de Victorio retumbó en el claro. «Basta». El jefe se acercó. Su presencia era suficiente para sofocar la disputa. Miró a Zana con ojos fríos como el hielo. «Ella es de los nuestros, y ha luchado por los nuestros. Vuelve a hablar así, y hablarás conmigo». Zana retrocedió, lanzando una última mirada de odio a Helena antes de desaparecer. La disputa había terminado, pero el veneno había quedado en el aire. Justo en ese momento, un explorador apache, que había estado vigilando desde las cumbres más altas, llegó al campamento, su caballo cubierto de espuma, sus ojos desorbitados por el pánico. «Victorio», gritó, sin aliento. «Vienen, una columna entera del ejército, con rastreadores que conocen estas montañas. Vienen por nosotros». Un silencio sepulcral cayó sobre el campamento. El tiempo de esconderse había terminado. Antes de continuar, si todavía crees en tu corazón que Dios siempre te observa y en silencio organiza todo, entonces en este momento, deja un comentario con amén debajo del video, porque quién sabe, en el instante en que escribas esa palabra, la bendición llegará silenciosamente a tu vida. El mundo se había reducido a un cañón sin salida, un escenario de polvo y piedra donde el destino de una nación y el de un amor imposible estaban a punto de decidirse con el eco de un solo disparo. La huida había sido una pesadilla febril, una carrera inútil contra un enemigo que, por primera vez, parecía conocer sus movimientos tan bien como ellos mismos. Los rastreadores del ejército, apaches renegados que habían vendido su lealtad por monedas y whisky, los habían guiado directamente a aquella trampa natural como Judas guiando a los romanos. Las paredes del cañón se elevaban a ambos lados, lisas e infranqueables, bloqueando el cielo y creando un horno bajo el sol implacable del mediodía. Cada roca parecía irradiar una hostilidad silenciosa. La única salida, una estrecha garganta al final del cañón, estaba ahora sellada por una línea de soldados de uniforme azul, el acero de sus bayonetas brillando con una promesa de muerte. Estaban atrapados, mujeres, niños y los pocos guerreros que quedaban. Los últimos de los chiricahuas libres miraban a su líder, esperando una orden, un milagro que sabían que no llegaría. Victorio observó la escena, su rostro una máscara de granito tallada por décadas de guerra y pérdida. No había miedo en sus ojos, solo una profunda y amarga tristeza. Vio los rostros de su gente, demacrados por el hambre y la huida constante. Vio a Helena, pálida pero firme como un junco en la tormenta, con una mano protectora sobre su vientre. Sabía que una carga suicida contra los rifles de los soldados solo serviría para regar las rocas con la sangre inocente de su pueblo. La larga guerra, la orgullosa resistencia que había definido su vida, había llegado a su fin en aquel callejón sin salida. Con un peso en el alma que ningún hombre debería soportar, levantó una mano y el murmullo de pánico cesó. «No morirá más gente hoy», dijo, su voz resonando con una autoridad final en las paredes del cañón. Arrancó un trozo de tela blanca de su camisa, lo ató a la punta de una lanza y comenzó a caminar, solo, hacia la línea de soldados. El tiempo pareció detenerse, estirándose hasta volverse quebradizo. El único sonido era el del viento arrastrándose por el cañón como un lamento y el crujido de las botas de Victorio sobre la grava. Helena observaba, con el corazón en un puño, aferrada a la mano de Nahale. Él le devolvió el apretón. Su fuerza era un ancla para ella en aquel mar de terror. Desde su posición oculta entre las rocas, podían ver al comandante mexicano, un hombre con un bigote espeso y una expresión de arrogancia triunfal, salir al encuentro de Victorio. La negociación había comenzado. La vida de todos ellos pendía de las palabras que se cruzaban en el centro de aquel escenario mortal. El aire era tan denso que costaba respirar. El sol golpeaba sin piedad, creando espejismos de calor que ondulaban sobre las rocas. Helena desvió la mirada hacia los demás. Vio a las mujeres abrazando a sus hijos,
sus rostros estoicos, ocultando un terror insondable. Y entonces vio a Sana. No estaba mirando a Victorio ni a los soldados, estaba mirándola a ella. Sus ojos eran dos pozos de odio incandescente, y en ellos ardía la locura de un hombre que lo había perdido todo y necesitaba desesperadamente un culpable. Su mano temblaba sobre su rifle, sus nudillos blancos por la presión. En la quietud del cañón, él solo oía los gritos de su propia esposa e hijos, masacrados por soldados como aquellos, y en su mente retorcida por el dolor, la mujer Ne era un imán para la desgracia, la serpiente que había traído la ruina a su paraíso perdido. Nahale también notó la mirada obsesiva de Shana y se tensó, moviéndose sutilmente para interponerse aún más entre él y Helena. «No hagas nada estúpido», Shana susurró. Su voz era un silbido peligroso, pero Shana ya no escuchaba la razón. Estaba atrapado en la pesadilla de su propio corazón roto. Fue entonces cuando sucedió. Victorio, tras una larga y tensa discusión, hizo un gesto casi imperceptible de asentimiento, un gesto de rendición. Para Sana, fue como si el sol se apagara y el mundo se viniera abajo. La última pizca de su cordura se hizo añicos. «No», rugió, un grito gutural que rasgó el aire, un sonido de pura agonía y rabia que hizo que hasta los soldados se sobresaltaran. En un movimiento fluido y terrible, levantó su rifle, pero no apuntó a los soldados que los habían derrotado. No apuntó al comandante que sonreía con desprecio. Apuntó directamente al corazón del campamento, directamente a la mujer embarazada que, para él, era el origen de toda su miseria. El tiempo se ralentizó hasta convertirse en una melaza espesa. Helena vio el cañón del rifle girar hacia ella, vio el odio y el dolor en los ojos de Jana, pero su mente no podía procesar la traición. Se quedó congelada, un ciervo deslumbrado por la luz de la muerte que se aproximaba. Nahale no dudó ni un instante. No hubo tiempo para pensar, solo para sentir, solo para actuar, impulsado por un amor tan profundo como las propias montañas. «Helena», gritó su nombre, no como una advertencia, sino como una última oración, un testamento. En el mismo instante en que el dedo de Sana apretaba el gatillo, Nahale la empujó con una fuerza brutal, lanzándola hacia un lado, fuera de la trayectoria de la bala. Y él, con un movimiento deliberado y final, ocupó el espacio que ella acababa de dejar, ofreciendo su propio pecho como escudo. El disparo resonó en el cañón, un trueno seco y solitario que rebotó en las paredes de piedra y selló el destino de todos. El eco pareció durar una eternidad. Por un segundo, Nahale se quedó de pie, su cuerpo rígido. Una mirada de pura sorpresa cruzó su rostro mientras miraba hacia abajo. Una pequeña mancha oscura, casi insignificante, apareció en el centro de su pecho. Luego, la mancha floreció, extendiéndose rápidamente como una flor carmesí sobre la piel de venado de su camisa. Sus rodillas se doblaron como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían, y se desplomó hacia atrás. Helena gritó. Fue un sonido primitivo, inhumano, un alarido de dolor puro arrancado desde lo más profundo de su alma. Un sonido que silenció el viento y heló la sangre de todos los que lo oyeron. Se arrastró hasta él, lo acunó en sus brazos, su mundo entero, sus esperanzas, su futuro, todo desmoronándose, mientras la vida se escapaba de los ojos del hombre que amaba. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Hay finales que no son un cierre, sino una herida abierta que se convierte en el mapa de una nueva vida. El eco del disparo todavía reverberaba en el cañón cuando el mundo de Helena se encogió hasta abarcar únicamente el rostro del hombre que yacía en sus brazos. El caos estalló a su alrededor. Los soldados mexicanos levantaron sus rifles, gritando órdenes confusas. Los guerreros apaches, con un rugido de furia, se prepararon para lanzarse a una última y suicida carga. Pero por encima de todo el estruendo, la voz de Victorio resonó como un trueno. Alto, bramó, y su autoridad, forjada en 100 batallas, detuvo a ambos bandos. Pero nada podía detener la tragedia que ya se había consumado. Nahale la miraba, sus ojos oscuros perdiendo rápidamente su luz. Una sonrisa triste curvó sus labios ensangrentados. «Iskenain», susurró. Su voz era un hilo frágil. Levantó una mano temblorosa y la posó en el vientre de Helena,
un último acto de protección. Vive por él. Enséñale a tener un corazón fuerte. Y con esas palabras, el último aliento escapó de su cuerpo. La mano resbaló y la luz en sus ojos se extinguió para siempre. El grito de Elena se había convertido en un sollozo mudo y desgarrador. Se aferró a su cuerpo inerte, meciéndolo, su dolor tan vasto como el cielo silencioso que los contemplaba. Fue Victorio quien finalmente la apartó con una gentileza infinita. El jefe apache se puso de pie. Su rostro era una máscara de un dolor tan profundo que parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Caminó con pasos pesados hasta Zana, que permanecía paralizado, el rifle humeante todavía en sus manos, sus ojos vacíos reflejando el horror de lo que había hecho. Sin decir una palabra, Victorio le arrancó el rifle, lo levantó sobre su cabeza y lo partió en dos contra una roca. Luego, se volvió hacia el guerrero y pronunció la peor de las condenas en su lengua. No tienes pueblo, no tienes nombre, vagarás solo por la tierra, y tu propia sombra será tu único y avergonzado compañero. Se dio la vuelta, dejando a Zana más muerto que el hombre al que había asesinado. Después, con la dignidad rota pero no destruida, Victorio completó la rendición. La marcha hacia el cautiverio fue un viaje a través del infierno. Humillados, desarmados, los últimos de los chiricahuas caminaron bajo la atenta mirada de los soldados. Elena caminaba entre ellos, autómata. Su embarazo era la única razón que la mantenía en pie. Cerca de un polvoriento pueblo fronterizo, el comandante mexicano, quizás en un raro gesto de lo que él consideraba piedad, se acercó a ella. «Señora», dijo, «aquí termina su camino. Puede volver con su gente. Olvidaremos su error». Elena se detuvo, levantó la vista, y en sus ojos ya no había miedo, solo una calma fría y dura como el acero. Miró al comandante, y luego a la pequeña banda de almas derrotadas que la rodeaban. Las mujeres que le habían enseñado a sobrevivir, los niños que la habían hecho sonreír, Victorio, que la protegía como a una hermana. «Se equivoca, capitán», dijo, su voz clara y firme. «Yo ya estoy con mi gente». Se dio la vuelta y continuó caminando junto a ellos. Su decisión irrevocable. Años más tarde, la tierra de Florida era verde, húmeda y llana, una jaula sofocante para un pueblo nacido en la libertad seca y vertical de las montañas. En la reserva, la vida era una lenta espera, un recuerdo constante de todo lo que habían perdido. Elena, ahora con hebras de plata en su cabello oscuro, estaba sentada a la orilla de un pantano, observando el sol teñir de naranja las aguas estancadas. A su lado, un niño de 7 años, fuerte y sano, lanzaba piedras al agua. Se llamaba Tadeo, un nombre de su mundo, pero su apodo entre los apaches era Chisi, el hijo del bosque. Tenía los ojos claros de su madre, pero la mirada solemne y sabia de su padre. Había cumplido su promesa, había vivido, había criado a su hijo entre las historias y las tradiciones de 2 pueblos. Le había enseñado español y algunas palabras en apache. Le había enseñado a rezar en la iglesia y a respetar a los espíritus de la naturaleza. «Madre», dijo el niño, su voz sacándola de sus pensamientos. «¿Todavía lo extrañas?» Elena se giró para mirar a su hijo, el legado vivo del amor de su vida. Una sonrisa melancólica pero serena iluminó su rostro. Miró el horizonte, hacia el oeste, hacia las montañas que solo existían en su memoria. «Él nunca se fue, mi niño. Vive aquí», dijo, poniendo una mano suavemente sobre el pequeño pecho de su hijo, justo encima de su corazón que latía con fuerza. «Y vive en ti». Tadeo le sonrió y apoyó la cabeza en su regazo. Juntos, madre e hijo, la mujer mexicana de corazón fuerte y el último hijo de un gran guerrero apache, se quedaron mirando el atardecer, una imagen de paz y resiliencia. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero era un final lleno de significado y esperanza, el testimonio silencioso de un amor que había logrado crear un futuro a pesar de todo. La historia de Elena y Najale, nacida en el corazón herido de nuestro México del siglo XIX, es más que un relato de amor prohibido. Es un eco que resuena hasta nuestros días. Nos recuerda que en épocas definidas por el odio y las fronteras, un solo acto de compasión puede desviar el curso de un destino. La decisión de Elena de salvar a un enemigo no solo cambió su vida, sino que plantó una semilla de humanidad
en la tierra más árida. Una semilla que floreció en un legado de fortaleza y esperanza a través de su hijo, Tadeo. Su viaje nos enseña que la verdadera familia no siempre es la que nos es dada por sangre, sino la que elegimos proteger con lealtad y sacrificio. Nos demuestra que el valor no reside en la fuerza con la que luchamos contra otros, sino en la ternura con la que nos atrevemos a cuidar de ellos. Hay una verdad profunda en su historia que todos podemos aplicar a nuestras vidas. A menudo, la luz más brillante no se encuentra bajo el sol del mediodía, sino en la pequeña vela que nos atrevemos a encender en la oscuridad más profunda. Tómate un momento para reflexionar sobre este relato. Piensa en las veces que el miedo pudo haberte impedido ofrecer una mano amiga. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera ser esa luz para alguien que hoy camina en la sombra. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de